Muy buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy a través de nuestro Facebook Live del Hospital Mental María Operión. El día de hoy tenemos una charla muy importante a cargo de la doctora Juliana Vélez Escudero, médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. Actualmente es la líder de hospitalización y egreso del Hospital Mental. Ella nos estará dando la charla sobre generalidades de la enfermedad mental. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Juliana y espero sea de su agrado esta capacitación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Como les dijo Tatiana, yo soy Juliana Vélez. Actualmente pues estoy en el área de hospitalización del Hospital Mental, en el área de pensión. Hoy vamos a trabajar un tema pues muy importante para todos y son las generalidades de la enfermedad mental. Podemos pasar por... Entonces aquí el objetivo es como reconocer los signos y síntomas de la enfermedad mental más que reconocer cuáles son los trastornos mentales, porque si reconocemos los signos y síntomas que nos advierten sobre algo, pues que algo está pasando mal, como podemos ya definir y consultar y ya allí nos darán pues como un diagnóstico como tal, pero lo principal para nosotros es reconocer los signos y síntomas de alarma. Siguiente. Entonces, para saber pues qué es como salud mental, nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde es un estado de bienestar, donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver si esto se altera, pues ya hablamos sobre fallas pues como en la salud mental y alteraciones en la salud mental que ya nos pueden llevar a un trastorno como tal. Entonces, para un buen funcionamiento mental se debe tener pues como un adecuado control de las emociones, la capacidad de experimentar placer, tener un adecuado patrón del sueño, un adecuado apetito, percibirse a sí mismo tal y como es y percibir al mundo también de la misma manera y tener una adecuada presentación personal. Si en alguna de estas ítems falla o se altera, pues tenemos una señal de alerta cuando se pierde pues cualquiera de estas y ahí es donde debemos estar pues como muy pendientes y ver si necesitamos como hacer una consulta acerca de eso. Entonces vamos a empezar una por una. ¿Por qué debemos controlar las emociones? Entonces las emociones, como muestra la siguiente diapositiva, pues son normales y tenemos 6 emociones más básicas que pues son normales y nos ayudan y tienen unas funciones básicas. Entonces la felicidad nos da energía y permite distinguir pues que nos agrada. La tristeza pues es como la capacidad que tenemos para asimilar las situaciones negativas y pedir ayuda a otros. El miedo es como anticiparnos a situaciones peligrosas. El enojo nos ayuda a defendernos de agresiones. La sorpresa nos da pues como concentración ante los cambios que pueden tener el ambiente y el asco es como escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. Miren que todas estas tienen una función y no son nocivas. O sea, no si uno experimenta tristeza, enojo, sorpresa, miedo, asco, no es malo. Antes tienen una capacidad como adaptativa ante las situaciones que se nos presentan día a día, pues comúnmente. Entonces, si nosotros un día nos enojamos, está bien. Si un día sentimos miedo, tampoco pues es que ya tengamos un trastorno. O si nos sentimos tristes, también es pues como algo adaptativo y nos ayuda pues como a tomar decisiones y a salir adelante. Lo que pasa es que ya cuando estas emociones persisten en el tiempo y ya nos alteran la funcionalidad, ya es ahí cuando se debe prender como la alarma de la que hemos tanto hablado en estos primeros minutos, porque ya sí nos puede pues traer como unas consecuencias graves.
Listo. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva lo normal, por ejemplo, con una de las emociones, que es la tristeza, ¿cierto? Entonces nosotros normalmente en la vida podemos estar fluctuando entre alegrías y tristezas. Entonces hoy me dijeron que tuve un ascenso en el trabajo, probablemente ese día voy a estar alegre, voy a estar contento, voy a disfrutar mucho, pero mañana puede que se me muera el perro y me den pues como una mala noticia, entonces la respuesta normal es que yo esté triste, ¿cierto? Y así la vida va pasando entre alegrías y tristezas o estar normal, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros llamamos la eutimia. Ya en la siguiente diapositiva vemos cuando es un poco anormal, ¿cierto? Entonces miren que ya los estados de tristeza y alegría se vuelven más intensos, más prolongados como en el tiempo, y ya ahí pues es donde generalmente nuestra funcionalidad se afecta. Entonces, la hipertimia generalmente es lo que nosotros llamamos como la exaltación, un estado de alegría intensa, algunos lo llaman como euforia, éxtasis, ¿cierto? Donde nuestra funcionalidad por esa misma aumento como de la energía, no somos tan productivos como quisiéramos, generalmente creemos que estamos como haciendo las cosas, muchas cosas y haciéndolas pues como rápido, pero generalmente no las hacemos de una forma adecuada. Y ya viene el otro estado que es la hipotimia, que sería pues como ahí, sería como la depresión, ¿cierto? Donde tenemos estados prolongados, pues para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de depresión, tendríamos que hablar de más de 2 semanas de sentimiento de tristeza, pérdida, de el disfrute, pues que es lo que nosotros llamamos la anedonia, falta de energía, sensación de cansancio, fatiga y otros pensamientos que son las cogniciones depresivas que también van acompañadas, que generalmente pues es como el sentimiento, ya les conté pues como lo de la tristeza, pero las ideas de culpa, de sentirme que por mí todo está mal, que no hago nada bien, de minusvalía, que es pensar que yo no valgo nada, y generalmente pues esto es lo que ya conformaría pues como un estado patológico, ¿cierto? Que ya no es una tristeza normal, que ya nos altera la funcionalidad y que pues ahí es necesario hacer una consulta, que generalmente pues vamos a recibir un tratamiento, no siempre será farmacológico porque muchas veces podemos ir o nos remiten a psicología, pero sí es muy importante pedir ayuda, ¿cierto? Entonces ahí miren la diferencia, ya no es una tristeza normal ni una alegría normal, sino que ya sobrepasan la intensidad y alteran nuestra funcionalidad. Entonces eso es un ejemplo de cuando ya la tristeza y la alegría o una emoción sobrepasa los límites y ya se vuelve patológica. Aquí quiero, pues sí puse este cerebro como importante porque ya está demostrado que las emociones pues tienen una representación y se alteran a través de las funciones pues que se dan en el cerebro, ¿cierto? Entonces aquí es cuando yo invito como a las familias, ¿cierto? A definirla como una enfermedad. Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, ¿cierto? Es porque ya hemos identificado que hay unas alteraciones a nivel de la estructura del cerebro que están alteradas. Entonces, muy comúnmente, cuando alguien está deprimido, nosotros lo primero que hacemos es decirle, ponga de su parte para que salga adelante. Es que si usted no pone de su parte, no se va a mejorar, no se va a sanar, es que eso es de usted, no necesita ayuda, ocúpese, ¿cierto? Y estas palabras generalmente no ayudan mucho como a la persona que está deprimida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad, pues necesito un tratamiento para eso, ¿cierto? Es como si a nosotros le decimos a una persona que tiene hipertensión, es que ponga de su parte para que se le baje la presión. Pues
No sabemos que tiene que poner de su parte para hacer el tratamiento y hacer ejercicio y esas cosas, pero solamente con cambiar como, ay, ya no voy a sufrir o voy a hacer algo para que se me baje la presión, no se baja, ¿cierto? Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Ya hay identificados unas alteraciones en las estructuras del cerebro y de las sustancias que lo controlan, que son los neurotransmisores, que hacen que se presente una enfermedad. Entonces, para que tengamos entonces, miren, esto pues es para decirles lo mismo, pues que como que les estaba diciendo, miren que hay muchos exámenes que nos ayudan a evaluar cómo la función a nivel del cerebro cuando pasa, tenemos una depresión, ansiedad, y aquí es cuando vemos que las estructuras cerebrales no están funcionando de una forma adecuada. Siguiente. Entonces, miren que lo que les venía diciendo, estos no, pues no se los voy a decir exactamente, pero sí es para que vean que ya nosotros como psiquiatras y como personal entonces les venía diciendo, estamos teniendo como algunas fallas con la conexión, les venía diciendo que ya nosotros como psiquiatras tenemos identificados las áreas del cerebro que se alteran en cada una de las enfermedades y los neurotransmisores, como les dije, son las sustancias que controlan pues como las actividades del cerebro, también cuáles están implicadas pues, en los dichos trastornos. Siguiente, por favor. Esto también es para ejemplificar que cuando tenemos alteraciones a nivel cerebral o una enfermedad mental, no solamente tenemos alteraciones y síntomas a nivel del cerebro, sino que se nos pueden dar algunos síntomas en otros órganos que también son importantes y podemos tener mayores factores de riesgo para presentar otras enfermedades, como sería, por ejemplo, la enfermedad coronaria. Hacemos. Otro de los ítems que también entonces dijimos que si se altera es una alerta para pues como pensar que estamos como ante una enfermedad mental o un trastorno, ¿cierto? Es la experimentar pues como el placer. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, siguiente por favor, cuando nosotros dejamos como de sentir placer ante una actividad que normalmente disfrutábamos, ojo, algo debe estar pasando, porque, por ejemplo, si nosotros nos encantaba leer, hacer ejercicio, estar con los amigos y de un momento a otro ya no queremos hacer ninguna de las actividades que normalmente hacíamos, eso debe ser un signo de alarma, ¿cierto? Porque este es uno de los principales signos y síntomas pues, que se presenta con frecuencia en la depresión y de hecho es uno de los criterios que nosotros tenemos en cuenta para hacer el diagnóstico. Entonces, si nosotros dejamos de experimentar placer o pérdida pues como de la satisfacción de hacer las cosas, tenemos que estar pues como muy pendientes y ver qué está pasando, ¿cierto? Por lo contrario, la anedonia es frecuente
en la depresión y puede estar también asociada como en la esquizofrenia, pues en algunas enfermedades, pero también tenemos un aumento de experimentar actividades placenteras en otros trastornos como son el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Entonces acá los pacientes generalmente buscan hacer actividades altamente placenteras que aumenten el riesgo, ¿cierto? Entonces hay aumento del consumo de sustancias, hay aumento de la actividad sexual, hay pues como todas las conductas de riesgo pueden estar aumentadas. Entonces, miren, tanto a la baja como pues hacia arriba puede estar pues esta pérdida o aumento de experimentación del placer, ¿cierto? Entonces cualquiera de las dos nos debe llamar la atención. Otro de los ítems que teníamos pues ahí como que si faltaba pues era como también una señal de alarma, era dormir bien. Entonces, para todos, el siguiente. Es muy importante el sueño. El sueño tiene múltiples funciones, entonces entre ellos está como el equilibrio hormonal, el refuerzo del sistema inmunitario, el control del hambre, la regeneración de tejidos, la consolidación de la memoria y la salud cardiovascular, ¿cierto? Entonces cuando estos se alteran, generalmente tenemos que estar pues como alertas porque puede estar pasando algo pues como que nos puede estar generando como esta pérdida del sueño. No quiere decir que siempre que tengamos como una alteración en el sueño ya es que tengamos como un trastorno mental, pero sí nos debe llamar la atención cuando se asocia a otro de los síntomas que hemos mencionado. Entonces hay varios tipos de insomnio y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que es el insomnio de conciliación, que es la dificultad que tenemos para iniciar el sueño, el de mantenimiento, que son problemas para mantener el sueño, ¿cierto? Y el terminal, que generalmente nos levantamos antes, pues como despertares muy tempranos, ¿cierto? Y generalmente el insomnio se caracteriza por tener un sueño no reparador, o sea, no hay descanso. Esto es importante porque, por ejemplo, se diferencia de la disminución de la necesidad del sueño, que se da, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, donde los pacientes no duermen, casi, pues, con una hora que duerman, pueden sentir que es un sueño reparador. Entonces no sienten lo que la persona siente cuando tiene insomnio, que generalmente ellos se levantan fatigados, dicen no me recuperé, el sueño no fue el adecuado, a diferencia de los pacientes con manía, por ejemplo, que son los que presentan un trastorno afectivo bipolar, que lo que duerman fue pues como lo suficiente. Entonces miren que es una gran diferencia, ¿cierto? Aquí pues es como una pequeña gráfica que miren, pues les dije que hay otras causas de insomnio que no solamente son enfermedades mentales, pero el trastorno pues asociado del insomnio asociado a trastornos mentales, miren que es aproximadamente el 50%, o sea que aunque no siempre es, ¿cierto? Sí está muy asociado a los trastornos mentales. Entonces miren que si tenemos, por ejemplo, un insomnio y además en esos días hemos sentido pérdida del disfrute o sentimientos de tristeza, miren que ya ahí ya nos hace pensar que tenemos, por ejemplo, un episodio depresivo, que podríamos estar ante eso y que debemos consultar. Aquí pues voy a aprovechar para darles pues como unas pauticas de higiene del sueño, pues que no son como el tema de la charla, pero que sí me parecen muy importantes porque es una consulta muy frecuente, ¿cierto? Y generalmente la higiene del sueño es lo que primero debemos de hacer cuando estemos ante una alteración del sueño. No, generalmente pues lo primero que hacemos es mandar psicofármacos, sino que les decimos unas medidas que debemos tener como en cuenta para mejorar esto, ¿cierto? Entonces es utilizar la cama solo para dormirse y para tener pues como la actividad sexual, evitar comer 2 horas antes de dormir, evitar pues las ingestas de las bebidas oscuras, ¿cierto? Las gaseosas, el café, ¿cierto? Porque generalmente eso nos puede alterar el sueño. Se recomienda no tener la televisión en el dormitorio,
no tener internet en el dormitorio. Realmente se debe hacer pues un deporte entre las 16 y las 20 horas para también evitar pues como que se nos altere el sueño. Acostarse a una hora fija y tratar de conciliar el sueño antes de las 11 de la noche, disminuir la intensidad de la luz una hora antes de acostarse y levantarse pues a una hora fija y tener una actividad sexual antes de dormir, ¿cierto? Estas son unas recomendaciones que son importantes para mantener un buen sueño. Otro ítem importante que también mencionamos al principio y era el apetito adecuado. No solamente está pues relacionado, como ven en la foto, cuando tenemos una alteración en el trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, sino que el apetito se ve afectado en muchos de nuestros trastornos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces volviendo como a lo que estábamos hablando sobre el apetito, entonces retomo en que muchas veces muchos trastornos mentales pues tienen como alteraciones en el apetito. Entonces, por ejemplo, el trastorno depresivo podemos tener lo que nosotros llamamos hiporexia, que es disminución del apetito, ¿cierto? La gente generalmente deja de comer, no tiene casi hambre, no le provoca, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, en algunos trastornos ansiosos, que la gente pues lo asocia con aumento de la alimentación, que generalmente tienen como más ganas de comer. En los trastornos psicóticos, por ejemplo, hay algunos pacientes que por las ideas delirantes que tienen, que los están envenenando o que les están echando cosas en las comidas, generalmente no comen, ¿cierto? Entonces miren que el apetito generalmente o la alimentación pues también puede estar asociado a trastornos mentales y que también es importante. Entonces, las funciones de la alimentación, mire por qué es importante, porque pues ayuda a construir y renovar las células y tejidos, mantener todos los procesos y funcionamiento pues interno y a obtener energía para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen una depresión, que tienen una falta de energía, que dejan de comer, ¿cierto? Se puede aumentar pues, como todos estos síntomas si no tienen como una adecuada alimentación. Entonces, por eso es tan importante como que nosotros tengamos presentes esta función y este síntoma. Aquí solamente hago esta gráfica para, y nosotros generalmente no solo nos fijamos en el peso, ¿cierto? Sino que en la talla también y según lo que nos dé pues como el índice de masa corporal nos damos cuenta las alteraciones en el peso, porque mucha gente dice, es que yo peso 60, pero no es lo mismo que pese 60 uno de 1,58 a 1,70, pues porque probablemente el sobrepeso lo va a tener el que tenga 1,58, ¿cierto? Entonces miren que nosotros miramos como de una forma más integral el peso, pues las medidas antropométricas y no solamente el peso, ¿listo? Entonces, para nosotros tener, pues, cuando tenemos unas alteraciones en nuestra percepción sobre la imagen corporal, también empezamos a tener pues como una alteración. ¿Por qué? Porque entonces variamos nuestras conductas alimentarias y vemos alteradas nuestras formas y medidas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos que, por ejemplo, tenemos un sobrepeso y no está basado sobre nuestras medidas antropométricas, generalmente podemos llevar, por ejemplo, lo que hacen los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, es hacer conductas restrictivas de la alimentación, ¿cierto? Y ya cuando tienen como unas formas objetivas de la anterior cosa.
unas formas y unas medidas generalmente tienden a ver distorsionados pues, sus formas, y generalmente las medidas cada vez las quieren como más, pues, más bajas, ¿cierto? Entonces no es una medida objetiva, sino que hay una mala percepción del concepto de corporal. Entonces, miren que aquí ya se empieza pues como a alterar, y esto es una parte importante, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria. Otro de los ítems que era muy importante era percibirse a sí mismo tal y como es, ¿cierto? Entonces, es que yo tenga un autoconcepto y lo que llamo como una autoestima adecuado, ¿cierto? No es que yo deba pensar que soy bueno para todo, que puedo hacer pues cosas que realmente no tengo las capacidades, no, sino que es encontrar para qué soy bueno, cuáles son mis cualidades, cuáles son, ¿cierto? Cuáles son mis debilidades, tener como todo eso claro, ¿cierto? Porque el percibirse a sí mismo de una forma errónea también hace que pensemos en un trastorno, ¿cierto? Por ejemplo, en la depresión hay unas alteraciones en la percepción de sí mismo, donde uno se siente inútil, estúpido, incapaz, culpable, ¿cierto? Donde yo no sirvo para nada, yo no soy capaz de hacer nada, para que, pues como que hago las cosas si no soy capaz de cumplirlas o de hacerlas. Y esto generalmente puede generar, cuando uno tiene un autoconcepto, una autoestima alterada, puede llevar a ideas de muerte, ¿cierto? O a intentos de suicidio, ¿cierto? Que entonces es muy importante cuando nosotros tengamos como estas ideas y consultar. También está alterado, devolvamos por eso, ¿cierto? Estos que les acabo de decir son como más en los trastornos depresivos, pero también puede haber una alteración de cómo se percibe a sí mismo, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, donde ya las personas pueden tener lo que nosotros llamamos delirios de grandeza, ¿cierto? Que es donde el paciente ya está pues como con lo que nosotros muchas veces describimos como cree que tiene dones o poderes, ¿cierto? Dónde es bueno para todo, dónde es el mejor en todo, ¿cierto? Entonces ahí también pues hay como una alteración pues como en la percepción, y que también puede pues causar como alteraciones en la funcionalidad, y que también es pues muy importante. Percibir el mundo tal y como es, ¿cierto? Acá es cuando nosotros llamamos pues como la pérdida, pues los pacientes que están psicóticos es como la pérdida de la realidad, ¿cierto? Entonces aquí podemos pasar. Entonces, cuando los pacientes están psicóticos, como les venía diciendo, entonces pueden tener pues, unas percepciones que no están o que no existen, ¿cierto? Entonces es como escuchar o ver cosas que no existen, sentirse perseguido, que ya vendríamos hablando aquí como de las ideas delirantes, ¿cierto? Lo persiguen, lo quieren matar, le están haciendo daño, lo están envenenando. Yo soy Dios, ¿cierto? Yo soy por mí, todo lo que está pasando alrededor, pues es gracias a lo que yo hago. Lo que les estaba comentando ahorita, como tengo poderes, tengo dones, todas estas cosas, ¿cierto? Es una percepción errónea del mundo y puede estar, pues, como en ese momento en un episodio psicótico, ¿cierto? Pero también no solo se da una alteración de la percepción del mundo cuando estoy psicótico, sino, por ejemplo, también la puedo tener cuando tengo un trastorno ansioso, ¿cierto? Entonces es como pensar y tener una visión catastrófica de todo, preocuparse en exceso, o sea, mi hijo salió y yo me quedo preocupada porque es que le va a pasar algo, lo van a matar, lo van a robar, le van a hacer algo, que en algún momento, por las condiciones que está en la ciudad, ¿cierto? Puede que pase, ¿cierto? Pero yo tengo ya una preocupación excesiva por esas cosas, ¿cierto? Que me pueden generar una alteración en la funcionalidad.
Otro punto importante es la presentación personal. Pongo esto porque generalmente, no siempre, cuando alguien se viste de una manera que no es la que yo considero normal para mí, es que tenga una enfermedad mental o que tenga una alteración, pues como un trastorno mental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos la primera imagen, ¿cierto? Que probablemente fue en un momento hippie, pues entonces, que así para nosotros en este momento no sea, puede ser una manifestación de algo cultural que no necesariamente es un trastorno mental, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, que la última imagen, que probablemente es una actriz, ¿cierto? Que para su función, para su actividad, ¿cierto? Vestirse así sea lo normal, pero no es que ella tenga un trastorno mental, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos como esto presente. No siempre que alguien tenga una presentación personal que no es acorde, que pues que no sea acorde como con lo que yo pienso y mi imagen de lo normal, es que tenga un trastorno mental, ¿cierto? Porque puede ser o que tenga pues algo cultural distinto, que tenga otras formas de pensar, religiosas, ¿cierto? Y eso no lo lleva a que tenga un trastorno mental. Pero ya pasa como lo siguiente, la siguiente diapositiva, que cuando yo tenía una forma de, pues, o una presentación personal que, pues, que era pues como lo normalmente aceptado y de un momento a otro cambie mi presentación y sea como a la tendencia a lo descuidado, que tenga alteraciones como en mi higiene personal, ¿cierto? Que esto ya y sí nos debe llamar la atención. Entonces miren que todos estos ítems que mencionamos son los que nos deben alarmar. No solamente uno nos dice pues la enfermedad mental como tal, o sea, ay, yo ya con uno de estos ítems que ya estoy pues como con un trastorno y debo consultar. Es como el conjunto de algunos de estos ítems que hacen que pensemos en que podamos tener como un trastorno o una enfermedad mental y que debamos consultar, ¿cierto? Pero que siempre tenemos que estar como atentos ante estos cambios, porque si nosotros generalmente pues teníamos como una vida tranquila, laboralmente activos, y de un momento a otro ya no queremos salir, nos queremos quedar encerrados, no nos queremos bañar, ¿cierto? Todas estas cosas hacen que pensemos como en enfermedad mental, ¿cierto? Que no siempre la enfermedad mental va a ser una enfermedad mental grave, ¿cierto? Puede que sea algo más leve, que no requiera siempre manejo por psiquiatría, ¿cierto? Porque muchas de estas condiciones las puede manejar psicología o incluso pues el médico general, ¿cierto? Pero que si ya no se logra un control con ellos, sí es importante que pues asistamos como a consulta, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros pues como que queríamos que supieran sobre las generalidades de la enfermedad mental. Estos ítems que son pues como muy importantes, si quieres Dani, ponemos la diapositiva inicial donde muestran como la que sigue, la otra. Entonces, esto nos habla de un buen funcionamiento. A medida que se vayan alterando, como les dije, ya debemos, pues, como también pues les he mencionado muchas veces, prender la alarma, ¿cierto? Cuando lo identifiquemos en nosotros o en un familiar, ¿cierto? Debemos prender la alarma porque sí ya nos habla de de una posible pues diría yo, trastorno, ¿cierto? Trastorno mental que debemos ya, según lo que nos diga psiquiatría o el médico general o psicología, clasificar de acuerdo pues a las alteraciones. Por eso me parece más importante en identificar cuáles son los signos y síntomas que decirles cuál es el trastorno o cuáles trastornos hay, ¿cierto? Porque lo más importante es reconocer cuál de estos síntomas o cuáles de estos síntomas tenemos para poder consultar, ¿cierto? Antes que pensar en un diagnóstico específico, porque como les digo, alteraciones en el sueño pueden tener casi todos los trastornos, pero lo importante es reconocer que tengo una alteración en el sueño.
Lo mismo que ya pues también se los dije como ejemplo, el insomnio. Casi todos los trastornos que nosotros manejamos pueden tener eso, pero lo importante es saber que si eso asociado a otra cosa, también debo consultar porque puedo estar ante un trastorno mental, ¿cierto? Entonces ahí es como la importancia de reconocer. Entonces, como les digo, es muy importante pues, conocer muy bien todos estos ítems para definir si estamos ante un buen funcionamiento mental o tenemos alguna alteración que nos pueda hablar que estamos ante un trastorno, ¿cierto? Y así poder consultar. Entonces, por eso era tan importante hacerle el énfasis en los signos y síntomas y no en los trastornos como tal. Si tienen alguna pregunta, pues estoy como dispuesta a hacerles las aclaraciones. Muchas gracias a la doctora Juliana por la intervención del día de hoy y les recordamos que las charlas a nuestras familias son cada 15 días los viernes a las 9 de la mañana a través de nuestro Facebook Live. Doctora, no hay ninguna pregunta por el momento. Listo. Muchas gracias a todos por la Gracias. intervención del día de hoy. Muchas gracias, doctora.